Hola amigos, buenos días, bienvenidos al programa Dialogando de la fecha de hoy, sábado 18 de junio del 2022. Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos siguen a través de las redes y obviamente a quienes desde sus casitas muy bien abrigaditos también nos siguen en Huaraz y el Callejón de Huaylas. Y por cierto, un abrazo grandísimo también a nuestros amigos de Chiquián, que hoy están pendientes del programa porque hablaremos nada más y nada menos de un personaje extraordinario, emblemático de Ancash. Se trata de Luis Pardo. ¿Qué tenemos en el menú del día de hoy? Primero recordarles que tenemos que abrigarnos. También en Huaraz, mayo-junio es un periodo de mucho frío, intenso frío, y la capital de la República también. Esta semana se está sintiendo más frío que lo habitual. Igual hay que abrigarnos todos. Si nos exponemos a espacios abiertos, siempre con una gorrita, una chalina, ropa abrigadora, y los papás que se queden en casita. ¿Quiénes estarán en el programa? Está Manuel Beteta Flores. Él es pintor, artista naturalista. Vamos a hablar sobre un extraordinario legado que heredó de su abuelo. Tiene lindísimas pinturas. Vamos a conocer un poquito más de su trabajo. Y en el siguiente bloque estará Filomeno Zubieta Núñez. Él es un reconocido docente universitario, escritor. Vamos a hablar sobre su libro Tras las huellas de Luis Pardo. Y en nuestra secuencia Entre patas hay una interrogante. ¿Debemos dejar que nuestras mascotas nos besen? Allí lo dejamos. El doctor Cristian Pitot nos dirá qué es lo que pasa con esa costumbre que se suele observar también. Es lo que tenemos en el programa. De inmediato le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado anunciado, Manuel Federico Beteta. ¿Ya lo tenemos? Bueno, les voy comentando. Me dicen, perfecto, nos vamos acomodando, a veces nos incomoda, nos dificulta el tema de las redes, mientras se organiza y mejore la señal con nuestro primer invitado. Él se está comunicando desde Yungay. Está ya también nuestro invitado, Filomeno Zubieta Núñez. Vamos a darles la cordial bienvenida y así adelantamos este tema que habíamos considerado para el siguiente bloque, pero igual nos manejamos en este contexto. Buenos días, maestro Filomeno Zubieta, bienvenido al programa. Es un gusto tenerlo, ya queríamos hacerlo desde hace tiempo, pero déjenme contarles quién es él. Es natural del distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, profesor principal de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Es también director, fundador del Archivo Provincial de Huaura, Huacho. Es autor de libros y artículos de historia regional sobre el norte chico y de la parte sur de Ancash, provincia de Bolognesi. Además, es investigador del CONCITEC. Toda una trayectoria, y es que hoy nos convoca precisamente un tema muy interesante. Bienvenido al programa. Buenos días, Gladys. Muy amable por la invitación, muy complacido de participar de tu programa y compartir con los televidentes de algunas impresiones con respecto a un personaje emblemático para nosotros los chiquianos, los bolognesinos, y por qué no también para nuestro departamento, como es Luis Pardo Novoa. Exactamente. Usted escribió
un libro con ese título, Tras las huellas de Luis Pardo. Entiendo que está en su segunda edición y recientemente se ha también presentado en el Congreso de la República. ¿Quién es Luis Pardo? Se ha etiquetado de que es bandolero, unos dicen que fue luchador social, un líder ancashino que protegía a los pobres, que luchaba por los pobres. En la investigación que realiza para publicar en este libro, ¿qué es lo que encuentra? Pero igual quisiéramos ubicarnos desde su tierra natal, Chiquián. Nace en Chiquián, vive en Huaraz, pero él se va moviendo. Sí, ¿Verdad? en efecto, Luis Pardo es uno de los personajes sobre quien probablemente más se ha escrito dentro de la historia social, no solamente de Ancash, sino del Perú. En nuestro libro nosotros consignamos alrededor de 35 libros publicados sobre él a lo largo del siglo XX y parte también ya del siglo XXI. Como has expresado, esta es una segunda edición que he publicado por los amigos precisamente de Huaraz, de Quilla y Jirca, a quienes, bueno, aprovecho para saludarlos desde aquí. La primera edición salió en el año 2009 con motivo del primer centenario de la muerte de Luis Pardo. En Chiquián tuvimos uno de los eventos académicos más grandes de AEPA a inicios de enero, precisamente en homenaje a Luis Pardo, y en esa ocasión se presentaron muchísimos libros sobre él y naturalmente nosotros también presentamos esta primera edición. Pasado unos 10 años, gracias a la invitación de Enrique Milla, sacamos la segunda edición. Y hace poco este libro se ha presentado en el Congreso de la República, como estás mencionando, conjuntamente con un documental que acaba de salir. El documental se intitula La Andarita, la historia cantada de Luis Pardo, bajo la autoría de la acción Felipe Pinglo Alba, de tal manera que ellos son los que ahorita están ofreciendo este paquete del libro y del documental, que por primera vez se canta las 11 estrofas de La Andarita, que es una canción emblemática que de alguna manera también sintetiza la historia de Luis Pardo y que para muchos investigadores es de la autoría de él mismo. Como lo has expresado, Luis Pardo, si bien es cierto, nació en Chiquián, su radio de operaciones estuvo fundamentalmente en la provincia de Bolognesi, pero él realizó también sus estudios en Huaraz, de tal manera que sus relaciones abarcaron a Huaraz, abarcaron a la parte sur de Lima y Lima misma, ¿no? Por cierto, él nació un 19 de agosto de 1874, de manera tal que estamos a 2 años ya de celebrar los 150 años de su nacimiento, y yo entiendo que ya hay en marcha algunas actividades de homenaje a este personaje tan singular que, como tú has dicho, es un bandolero, es un justiciero, un héroe. En realidad Luis Pardo es todo eso, ¿no? Desde la óptica en que se le mire, para algunos es un bandolero, pero para otros es indudablemente un justiciero, es un héroe popular. Exacto. Bueno, aquí dejo Es, para las preguntas que puedas agregar. Muchas gracias, Filomeno. Sin duda es un referente de justicia frente al abuso del poder, eso nos queda claro. Quisiéramos ver un poquito más a su niñez, maestro. Si bien es cierto, él nace en Chiquián, ¿en qué parte de Chiquián? Muchos sugieren que fue un hijo de un hacendado. En realidad, ¿cuál es la historia? Entre
Huaraz y Chiquián recorre y seguramente también parte de la costa iba habiendo ciertas dificultades o ciertos abusos que en esos tiempos pues no era novedad. Entonces, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿En qué contexto nace y crece? Bueno, Luis Pardo, como he expresado, nace un 19 de agosto de 1874 en un hogar relativamente acomodado. Sus padres, hijos de Luis Pardo el Viejo, que había sido autoridad a nivel de la provincia de Cajatambo, su padre de igual manera, gozaban de relativa comodidad como comerciantes, como dueños de tierras en el ambiente chiquiano. Eran dueños de la hacienda que después perteneció al mismo Luis Pardo, la hacienda Pancal, que está a pocos kilómetros de la ciudad de Chiquián. Como es normal en los hogares de la época, la educación básica la recibió pues en el hogar. Especialmente la madre se dedicó a enseñarle las primeras letras junto con sus hermanos, y ya la educación secundaria, digamos, la estudió en Huaraz y parte también de sus estudios en el Colegio Guadalupe, pero ya no continuó los estudios profesionales, dado a que ya por insinuación de la propia familia tuvo que dedicarse a labores propias, ¿no? del comercio, de la agricultura. E infelizmente su padre fue asesinado en el pueblo de Yaclia, y eso va a cambiar por completo la vida del adolescente, del joven Luis Pardo. Progresivamente va a caer en una especie digamos, en actos reñidos con la justicia, y vamos a tener en adelante a lo que se va a llamar todo un bandolero, ¿no? Lo singular de él es de que sintonizó muy bien con las necesidades, con las inquietudes del pueblo, un personaje muy sensible a las necesidades, a los problemas por los que atravesaba la gente. Progresivamente se dedica pues a asaltar a los que tenían mucho más, con la finalidad de compartirlo, de distribuirlo entre los que realmente lo necesitaban. Su figura fue creciendo como bandolero. El bandolerismo es pues un fenómeno propio de las sociedades feudales, semifeudales, ¿no? Del siglo XVII, XVIII, XIX, y en ese contexto es que el caso de Luis Pardo no es único, sino hay muchos más, pero el de Luis Pardo indudablemente trasciende las fronteras de su provincia, se expande a todo Ancash y parte inclusive de Lima. Es más, cuando la persecución se acentuó, él inclusive se vio obligado a fugar del país. Estuvo una temporada en Chile, comprometido también en algunas luchas de los trabajadores de la zona, en las salitreras de Iquique especialmente, y al retornar, bueno, ya tenemos los años finales de su existencia. No sé, bueno, para continuar entonces con el diálogo, lo dejo aquí, Gladys. Gracias, maestro. Esa es una fotografía, vamos a ir comentando las fotografías que comparten desde Switcher. Es una fotografía quizás la más referente que nos ubica a Luis Pardo. Sí, hay muchas fotografías de él, pero esta es indudablemente la más representativa que circula en las publicaciones diversas. Inclusive ha servido de muestra para que algunos actores, bueno, adopten el disfraz para sus actuaciones en el teatro, en el cine. No hay que olvidar que la primera película que se filmó en el Perú en 1927, 1928 fue precisamente sobre Luis Pardo. Imagínense
¿no? El cine en el Perú estaba naciendo y la primera película fue sobre nuestro personaje. Un gran personaje. Vamos a hablar luego seguramente también sobre los archivos periodísticos que usted ha investigado tanto en la región Ancash. Hemos tenido diarios referentes y en la capital de la República. Coméntenos de esa fotografía. Bueno, esta es una fotografía que la encontramos en Huacho. En Huacho él tenía familia, la familia Cano de Chiquián se había sentado en Huacho, y de cuando en cuando él en sus correrías llegaba a Huacho y naturalmente tenía la oportunidad de interrelacionarse con los integrantes, de la sociedad huachana, y ahí lo tenemos nosotros en una vestimenta, pues, ¿no?, de la época. Es una fotografía de 1907 que nos proporcionó la señora Blanca Drago Percivale, que es precisamente la nieta, ¿no?, de Domingo Drago, Cano, un chiquiano asentado en Huacho, que fue primo de Luis Pardo. Gracias a ella tenemos esta fotografía que está inserto precisamente en nuestro libro. Continuamos con más imágenes. Esta es una fotografía que fue publicada en 1933 por la revista Policial, con un artículo suscrito por Héctor Argüelles. Héctor Argüelles era un periodista huachano que trabajaba precisamente en esta revista. Él encuentra dentro de los archivos policiales la fotografía. Una de las fotografías emblemáticas que ha sido incluido en muchas publicaciones por Alberto Carrillo Ramírez, por ejemplo, que es el que escribe la biografía más completa, ¿no?, de Luis Pardo hasta ahora. En 1967 precisamente él publica un libro, luego en 1972 y finalmente en 1983. Son 3 ediciones de la biografía más completa que tenemos de Luis Pardo, y en ese libro también está esta fotografía, de tal manera que nos muestra ahí a Luis Pardo junto con su compañero, con su compadre Gamarra, luego del asesinato del que fueron objeto, ¿no?, en la parte baja de Cajacay, ¿no?, un 5 de enero de 1909. También tenemos fotografías de lo que es, lo que fue su vivienda. A ver, esto. Ya, esta él está enterrado en Chiquián. Sí, este ¿correcto? Es el mausoleo. Este es el mausoleo que mandaron construir sus hijos en los primeros años, de los años 50 del siglo XX. Y ahí están los restos. Es un lugar muy visitado por los turistas, por los estudiosos de Luis Pardo. Ahí está la fecha de su nacimiento, la fecha de su fallecimiento, de tal manera que el que visita Chiquián necesariamente dentro de sus paseos tiene que incluir la visita al cementerio y la visita al mausoleo de Luis Pardo. Hay algunos archivos. Es un personaje clave, el mayor Álvaro Toro Mazotte. Sí, el mayor Álvaro Toro Mazotte fue el encargado de la persecución final, ¿no?, de Luis Pardo. Al mando de un grupo de gendarmes, fue desplazado de la ciudad de Lima a Chiquián, y naturalmente, así como el personaje. Hay un personaje muy singular que es conocido por todos nosotros en la serie televisiva de El Zorro, ¿no? Hay un personaje así gordito, que es objeto inclusive de mofa, y hay una serie de anécdotas que muestran de cómo Luis Pardo se paseaba en las narices de Álvaro Toro Mazotte, inclusive se burlaba en persona de
de este militar, pero finalmente fue el que se llevó las glorias, ¿no? Luego de la muerte pues, de Luis Pardo. ¿Dónde exactamente muere él? En Ancash. Es en la jurisdicción de Ancash. Sí, hay un riachuelo que baja de las alturas de la parte occidental de Conococha. Hay un riachuelo que da origen al río Fortaleza, y en la sección de Raquia, en la parte baja, hay un puente que se llama el puente Tingo, puente Luis Pardo, conocido también como tal. Allí es donde él muere, ¿no? Pero más que por los militares, fundamentalmente perseguido, acosado también por algunos hacendados que influenciaron en los pobladores de Cajacay y lo persiguieron, ¿no? Sin mayores posibilidades de defenderse frente a los dinamitazos, a las pedradas, a los disparos. Él simplemente se vio obligado a tirarse al río en la intención de huir, pero ahí es ultimado, ¿no? Un 5 de enero de 1909. Miren, qué interesante. Bueno, esta es la ciudad de Chiquián, ¿no? La ciudad capital de la provincia de Bolognesi, la tierra de nacimiento del legendario Luis Pardo, cuyos pobladores han convertido hoy por hoy a Luis Pardo en todo un justiciero social, en un héroe popular. A la entrada de la ciudad de Chiquián hay un parque, y en ese parque está precisamente el monumento a Luis Pardo. Dentro de la provincia de Bolognesi hay otro monumento a Luis Pardo en la curva del pueblito de Apac, que está pasando Raquia, y ahí tenemos el monumento más pequeño que por lo menos yo conozco de todos los monumentos que tenemos en el Perú. Es un monumento a Luis Pardo de 10 centímetros de alto, ¿no? Bastante pequeño. ¿Usted cree que se ha hecho justicia a la memoria de Luis Pardo en Ancash, en Huaraz, la capital? Si bien es cierto, Chiquián inmediatamente nos lleva quizás a sus paisajes, a su producción lechera, de quesos, pero también a este insigne personaje. ¿Qué es lo que falta? No sé, para usted. ¿Ha tenido el reconocimiento pleno de las autoridades de esos tiempos, que también de cuando en cuando es necesario refrescar a que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia? Y como diríamos en Lima, Lima no es el Perú, Huaraz no solo es Ancash. ¿Hay algo más por hacer y visibilizar a esos héroes, personajes claves que cada provincia tiene? Sí, bueno. Ahí la fotografía está mostrando la casa hacienda de Luis Pardo en Pancal, ¿no? Un fondo que hoy por hoy, según algunas propuestas, debe ser declarado como patrimonio monumental de la nación. Sí, en efecto, yo creo que Luis Pardo, con el paso de los años, está gozando de mayor reconocimiento. Ya no se habla de él como un bandolero, como un ladrón, ¿no? Se le menciona más como héroe popular, como justiciero. Los nuevos estudios, por ejemplo, el del maestro Claudio Alba, que falleció hace poco, ya lo muestran como un anarquista, porque precisamente él estuvo pues en las huestes también de Augusto Durán, y él allí habría aprendido los nuevos cánones ideológicos, políticos que estaban en vigencia. En la mayor biografía que existe, por ejemplo, sobre José Carlos Mariátegui, se menciona a Luis Pardo como uno de los referentes para la formación política, ideológica también de la Mauta José Carlos Mariátegui.
Es más, reconocimientos a Luis Pardo existen en infinidad de lugares, no solamente en las publicaciones. En Lima hay una urbanización Luis Pardo, hay una calle Luis Pardo, hay un centro educativo Luis Pardo en Lima, lo hay en diferentes lugares, y eso significa simplemente que Luis Pardo está presente en la memoria, ¿no?, del pueblo, y lo hace suyo en tiempos especialmente en que, como en la actualidad, arrecia la corrupción, arrecia la discriminación, ¿no? Entonces invocamos a la presencia de Luis Pardo cuando deseamos hacer justicia, cuando deseamos combatir, ¿no?, a la corrupción. No hay que olvidar el guainito de Gilberto el Huascarán, ¿no?, que decía, si viviera Luis Pardo. Y eso mismo en muchos pueblos ancachinos se dice, ¿no? Caray, si viviera Luis Pardo, ya hubiéramos logrado tal cosa, ¿no? Ante el descuido, ante la dejadez de las autoridades que no cumplen, por ejemplo, con sus obligaciones, con sus propuestas, se invoca también, ¿no?, a la imagen de Luis Pardo, cuando de por medio está la búsqueda de justicia, la búsqueda de superación, ¿no?, de las dificultades. Claro, igual que en Huaraz tenemos a Tusparia, pero no me ha respondido la pregunta. ¿Considera usted que Ancash, me refiero a Ancash como región, Chiquián hace lo suyo, se ha visibilizado, supongo, también por el trabajo denodado de usted, los estudiosos que difunden? Sin embargo, espero no equivocarme, por ejemplo, en Huaraz hay una calle que lleva el nombre de Luis Pardo, no sé. ¿Por qué no ir más bien recogiendo la historia, el reconocimiento pleno de varios personajes claves que gestaron historias importantes en cada provincia, y que nuestras principales calles de Huaraz, capital de Ancash, también lleven su nombre? Iba por ahí más o menos la pregunta. Sí, me parece que sí. Pero lo más importante, me parece, es de que su figura se mantenga dentro de la memoria popular, que el pueblo siempre lo tenga presente. Eso creo es mucho más significativo. Ahora, mira, pero es importante, Filomeno, discúlpeme, es importante, el pueblo ya lo tiene en la memoria, en su memoria colectiva, pero tenemos que recordar que las autoridades también tienen que tener en la memoria colectiva y trabajar políticas culturales, políticas de reconocimiento. O sea, es verdad, siempre luchamos contra la corriente cuando quienes no gobiernan desdeñan el tema cultural, y en este caso, pues, de Luis Pardo es un personaje que se alinea precisamente con la lucha contra la corrupción, contra el abuso del poder. Sí, yo creo que hay tareas pendientes de reivindicación a nuestros personajes como Toribio de Luzuriaga, a Tusparia, Luis Pardo. En Chiquián tenemos nosotros la Casa de la Cultura, que ya está viendo este tema. Esperamos que dentro de poco elaboren, por ejemplo, un expediente para que Luis Pardo sea declarado, ¿no?, un personaje con todo un patrimonio cultural, ¿no?, de la nación. Por nuestro lado, conjuntamente con otros estudiosos, seguimos trabajando este tema. Hace poco, con la UNASAM, la Asociación de Escritores Ancachinos, publicó el libro Ancash, una mirada desde el Bicentenario, y dentro del contenido de este libro está presente indudablemente Luis Pardo como un personaje también del Bicentenario, ¿no?, de nuestra independencia, como parte de la historia de Ancash. Y como muy bien lo expresas, tenemos tareas pendientes, creo que, de reivindicación a personajes, no solamente a Luis Pardo, sino a otros personajes que tenemos en el anonimato, ¿no?, dentro de la historia de los pueblos, ¿no?, de Ancash. Maestro, ha sido un placer conversar con usted. El programa es suyo.
hace cultura, es promotor precisamente de la lectura y siempre vamos siguiéndole a través de sus redes. Cuente con nosotros y finalmente las reflexiones finales, valga la redundancia, sobre este personaje ilustre que nos enorgullece como ancachinos. Sí, muchísimas gracias, Gladys. Las felicitaciones por tu programa que contribuye semana a semana a aclarar muchos pasajes de la vida cultural de nuestro departamento. Sí, yo creo que es importante que todos conozcamos la historia de vida de personajes como Luis Pardo, Atos Paria, Luzuriaga, etcétera. Todos tenemos la obligación de, a través de conocer nuestro pasado, nuestro presente, de ir forjando, de ir afirmando también lo que se llama identidad cultural. Si no afirmamos nuestra identidad cultural, vamos a perder lo que realmente somos. Y yo creo que programas como el que tenemos, como Dialogando, contribuye a este propósito y qué bueno. ¿No? Esperamos compartir en otra oportunidad, ¿no? También sobre otras reflexiones culturales de nuestro departamento. Por lo demás, muchísimas gracias. Gladys, a ti y a tu equipo. Gracias a usted. Gracias a usted, maestro Filomeno Zubieta Núñez, estuvo en el programa. Nos vamos a una breve pausa porque luego regresamos con Manuel Beteta Flores, pintor y artista naturalista.